Buenos días con todos, muchas gracias Milagros. El día de hoy vamos a hablar en este panel sobre el impacto de la implementación de la REP de envases y embalajes en Perú. Gracias a los panelistas también por participar y acompañarnos el día de hoy. Es muy valiosa el trabajo que ya desde cada una de sus posiciones vienen trabajando en cara a esta futura normativa. Creo que este panel es bastante importante porque resume a grandes rasgos el trabajo que hemos venido realizando desde los diferentes frentes en base a una posible normativa red de envases y embalajes en Perú y también escuchando las experiencias en otros países sobre cómo es que se ha llevado el proceso. Durante estos 2 últimos días, como les he comentado, hemos venido escuchando experiencias internacionales sobre cómo otros países han venido implementando el principio de responsabilidad extendida del productor para envases y embalajes. Y creo que de estas participaciones me llevo dos ideas que me gustaría mencionar. La primera es que cada país tiene una realidad distinta. Hemos escuchado a países de Europa y también países de la región como Colombia, Chile, y en donde hemos visto que cada uno ha tenido un proceso distinto. Hay algunos puntos que se pueden incluso rescatar y revisar y evaluar la viabilidad de la implementación en Perú. Sin embargo, todo es un proceso, ¿no? Y alineado a ese punto, quiero mencionar que considero que todo es un proceso en el que se va a ir evaluando y se van a ir acomodando los puntos en base a la realidad del Perú. Y el segundo punto, que me parece clave y que lo mencionaron en varias oportunidades durante los diferentes paneles y espacios que han habido, es que todos los actores son clave. Todos los actores juegan un rol fundamental actualmente en la cadena de reciclaje y en una próxima implementación de una normativa REP de envases y embalaje van a seguir jugando un rol clave y es necesario que se delimiten bien cuáles son sus responsabilidades dentro del sistema. En base a esa línea es que también en Perú actualmente estamos en proceso de revisión y trabajo en conjunto para obtener una normativa de envases y embalajes basados ya en las experiencias que tenemos de responsabilidad extendida del productor para neumáticos fuera de uso o para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en base a ello es que quiero hacerle dos preguntas a los panelistas que están el día de hoy acompañándonos. La primera es, ¿cuál consideras que son los dos principales impactos, ya sean favorables o desfavorables, en la implementación de la REP bajo las condiciones actuales del país? Podríamos empezar por Edson Espinosa, del Ministerio del Ambiente, por favor. Hola Gabriela, muy buenos días, buen día con todos. Lo primero, bueno, traerles el saludo de parte de nuestro sector, de parte del MINAM. Es siempre grato estar en estos espacios. Un saludo de nuestra señora ministra, señora Albina, de nuestra señora viceministra, doctora Juliana. Y bueno, para poder aprovechar óptimamente el tiempo, la pregunta es ciertamente muy importante e interesante dado los contextos y coyunturas actuales de todo lo que venimos trabajando, sector público, sector privado. Eh, Puntualmente podríamos decir que tenemos un enfoque o podríamos darle un enfoque desde una mirada de, hablando de impactos positivos, favorables, no con un optimismo vacío, sino realmente basados en lo que se viene haciendo y la potencialidad que tiene la implementación de los esquemas REP, que ya los hemos visto, como bien se señaló, en el contexto de NFUs, en el contexto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y hoy por hoy hablando de los envases y embalajes. Lo primero sería enfocar en dos aspectos el tema, ¿no? Un punto de partida fundamental, creemos, y vamos a estar de acuerdo todos, es el incremento en la tasa de valorización de los residuos de envases y embalajes, que es una meta compartida, una aspiración, creo, de todos, el incrementar progresivamente estos niveles de valorización de nuestros residuos sólidos a nivel nacional, que pasemos de verlos simplemente como un desecho a lo que le corresponde, al tratamiento que debemos darle, que es una materia prima secundaria. Si vemos el contexto latinoamericano, dadas las experiencias que se nos han compartido, puntualmente podemos decir en datos estimativos que a nivel Latinoamérica estamos en cerca de un 4.5% según el Waste 2.0 del 2021. Y en el Perú, puntualmente, según la información que se puede tener de fuente oficial que manejamos como sector, podemos hablar de que el año pasado, 2022, se tuvo una valorización, ¿no?, de cerca del 1.8% de los residuos. Un número ciertamente aún conservador
Y puntualmente, en lo que corresponde netamente al tema de inorgánicos, en el que vamos a hablar ciertamente de los envases y embalajes, los residuos plásticos, hablamos de un 0,93, es decir, arañando el 1%. Entonces, hay un amplio potencial. ¿Por qué? Porque existe una demanda ciertamente del mercado de estas materias primas secundarias. Entonces, la implementación de un esquema REP para envases y embalajes sí presenta una oportunidad. Hay un impacto positivo en incrementar esto. Lo que decíamos es, en este contexto donde es importante resaltar la necesidad de incrementar la valorización, es importante que todos los actores empecemos a jugar nuestro rol bajo un esquema en el cual ya nos hemos comprometido, no solamente en el contexto REP. Tenemos el compromiso a través de la conformación de coaliciones, a través de la suscripción de pactos, a través del establecimiento de plataformas para promover la circularidad y la transición de nuestro modelo económico hacia esa aspiración. Entonces, el esquema REP forma parte de esa lectura. El esquema REP nos permite, bajo una lectura, si queremos, de responsabilidades comunes pero diferenciadas, asumir como solamente asumir un coliderazgo en los procesos, este modelo circular con la recuperación y darle el lugar que merecen los residuos como una materia prima secundaria, que es lo que resaltaba en lo previamente dicho, y que también aquí se pueda generar una dinámica de mercado en la cual se le dé no solo el sitial que merecen los residuos, sino la oportunidad a generar esta fuente de materias primas secundarias a los procesos que hoy por hoy lo demandan. Decía en las experiencias que nos han presentado los panelistas previos y las disertaciones que antecedieron, se ve que las empresas sí tienen asumido el compromiso de ser más circulares, más sostenibles. Y eso obviamente tiene un correlato directamente en un esquema de demanda en el mercado. Se demanda más materia prima, pero materia prima obviamente procesada, recuperada, procesada y acondicionada. Y eso implica que se puedan tener los mecanismos, los procesos logísticos para poder desarrollar esta alimentación, ¿no?, de los procesos productivos que requieren estas materias, estos envases y embalajes. Entonces, no solamente ahí hay un tema de un coliderazgo en donde el sector público pueda asumir esa transformación desde la posición de las políticas y normativas, sino el sector privado asumir un liderazgo en el mercado diciendo nosotros somos empresas responsables, somos empresas que implementamos esquemas REP, que nos garantizamos que vamos a recuperar la mayor parte o gran parte o un porcentaje importante de estos productos una vez que ya están post consumidos para que se reincorporen y a la vez esto genera también un impulso interesante en las dinámicas económicas de la población. Hablamos del trabajo cercano que se tiene con las asociaciones de recicladores, que pasan de ser una actividad pues simplemente de oportunidad ante la falta de algún otro tipo de empleabilidad, a esquemas mucho más organizados, asociativos, algunos casos dando el salto a formalidad empresarial incluso. Entonces, hay un impacto fuerte también a nivel de la reactivación económica. Entonces, hay impactos económicos, sociales y no solo pues ambientales. Desde el otro lado, también la implementación de un esquema REP ayuda mucho al data management. ¿Por qué? Hoy por hoy nos basamos en los datos oficiales que tenemos a través de esquemas como el CIRCRESOL, los instrumentos de gestión ambiental que reportan cómo se está manejando en ciertos procesos productivos el aprovechamiento de materias primas secundarias, o la información en el marco de los acuerdos de producción limpia que nos van dando. Pero evidentemente la implementación de un esquema REP con una identificación clara del universo de empresas que pueden entrar a formar parte de él, háblese no solamente de los generadores, productores, sino también los operadores y los sistemas, ayuda mucho a alimentar esta información, porque como uno, en el caso del sector público, actores que toman decisiones, las decisiones tienen que estar basadas sobre información clara. Y esa información ayuda a saber realmente si se está avanzando como se espera, se está yendo en el camino que se está buscando, se están cumpliendo los objetivos, se están superando o hay un lack of y dónde poder corregir o dónde poder reforzar. Entonces, la implementación de este modelo lo vemos como una oportunidad también a ese nivel de generar esta información y ser una información transparente, una información que permita después poder tener en estos espacios el logro conjunto y mirarnos todos y decir, miren, se avanzó en esta proporción, se ha recuperado, ya no hablamos de ese 1,8% o el 0,93% propiamente de inorgánicos, estamos hablando de recuperaciones de 5, 10, 15, 20%, y esto tiene una traducción a nivel económico en tanto dinero que han ahorrado las empresas, en tanto dinero que se ha insertado en el mercado a través de los esquemas de compra a los proveedores, que son pequeñas empresas, microempresas o asociaciones de recicladores. Entonces, la data también se vuelve importante para poder mostrar lo que estamos haciendo y el REP nos permitirá tener una fuente directa de esa información hoy por hoy. Y como un segundo punto, ya para ir cerrando y cumplir con los tiempos, no extenderme en demasía, está también el impulso a la innovación. Recordemos que cuando hablamos de economía circular,
y está enmarcado dentro de ese contexto, el tema del REP. Mucho se habla así del esquema ya la parte final, cuando ya se generó el residuo, pero también hay que entender esa lógica del upstream, mirar aguas arriba y decir, oye, también es importante trabajar en el contexto del ecodiseño, de la innovación, la transformación de los procesos, repensar los procesos y los productos. Y ahí vemos innovaciones interesantes que también han presentado las empresas, no solo en este espacio, sino en otros que hemos podido compartir, en donde ya se aplica este criterio de diseñar los productos con un contexto nuevo, es decir, procurar, aun cuando son productos transitorios para contener algún bien consumible, plantear o la durabilidad del producto para su reutilización o, en todo caso, la reciclabilidad del producto, es decir, la potencialidad de que el producto pueda ser realmente reprocesado. Entonces, hay un impulso interesante también al tema de la innovación, al I+D+I, a la mejora continua en los procesos industriales, que puede ser impulsada fuertemente y tenemos esa convicción, esa mirada a través de la aplicación de los esquemas del RED, ¿no? Porque acá va a motivarse a los productores a concebir estos productos con esta lectura, que también finalmente incide positivamente en ellos. Eh, Facilita ciertamente un producto con alta capacidad de reciclabilidad, un índice de reciclabilidad alto, que este pueda ser reprocesado, abaratar los costos, evidentemente, de su procesamiento para su posterior incorporación. Entonces, también hay una mirada que puede valorizarse desde la perspectiva de lo que le importa o le interesa a la empresa, que no solo está vinculada a un tema de eficiencia productiva, sino también un tema de la rentabilidad económica, al margen de la rentabilidad social y ambiental que por descontado en la aplicación de estos modelos se va a dar. Entonces, cerrando esa idea, acá esta mirada que tenemos del contexto de la implementación de un red de envases y embalajes, no solo nos plantea un paso importante y correcto en el sentido de promover la sostenibilidad del sector productivo, de las actividades económicas y la transición de la circularidad, sino que también nos va a ayudar a catalizar un cambio positivo, diríamos nosotros, a todos los niveles y con todos los actores involucrados, porque todos formamos parte de este proceso de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, Edson, por tus comentarios y participación. Creo que has mencionado puntos clave, como el tema de la innovación y el incremento de las tasas de valorización. Si bien ya existen iniciativas desde hace varios años, desde algunas empresas y organizaciones, para promover la innovación dentro de sus procesos, creo que la red de envases y embalajes podría apoyar a que esto se dé de repente de manera mucho más rápida y práctica. Continuamos entonces con el señor Richard Alca, por favor. Bien, muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días con todos. Edson, muy buenos días. Buenos días con toda la audiencia. En este importante simposio internacional de reciclaje, reciban esta mañana los saludos de nuestro ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, nuestra viceministra de MIPE e Industria, Carla Vela Sosa, y la directora general de Asuntos Ambientales e Industria, María Isabel Valle Martín. Bueno, la responsabilidad extendida del productor es un enfoque bajo el cual los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes tienen la responsabilidad del bien priorizado durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo las fases postindustrial y postconsumo, ¿no? Y en el marco de la red, los diferentes productores deben establecer estrategias y acciones para recolectar los residuos, colocando puntos de acopio, realizando campañas de recolección, entre otras acciones que muy bien se han evidenciado en este simposio, se han expuesto y algunas experiencias también de los diferentes países que vienen implementando. Entonces, la aplicación del REP puede presentar dificultades en algunos casos, por ejemplo, por una poca capacidad de las municipalidades de gestionar correctamente los residuos, como ya también lo han explicado el día de ayer, por ejemplo, una falta de un mercado que exija una cadena de valor sostenible, la falta de la informalidad del acopio de los residuos sólidos, ¿no? Si bien es cierto, existe mucha esta informalidad, pero esta puede convertirse en algo potencial en encadenarlos, ¿no? La idea es es generar nuevas opciones de valorización de los residuos, de reciclarlos estos, ¿no? Acogiendo a todo el sector de la micro y pequeña empresa y también los recicladores, ¿no? Otra dificultad que se podía encontrar es que haya un incremento en los costos de los productos que contienen embalajes y empaques, trasladando el costo al usuario final, siempre en cuando que las empresas no implementen medidas de prevención de reducción de empaques y embalajes, ¿no? Esto sería un riesgo, pero dado las experiencias que hay
y seguramente cuando se haga la norma habrán acciones que beneficien cuando también utilicen materiales de reciclaje o disminuyan la cantidad de materiales en los envases y en los embalajes, y eso hará que el producto no se vea afectado, ¿no? Y el usuario final no se vea afectado. Pero también se tienen impactos positivos, ¿no? Por ejemplo, dinamizar en el sector industrial la valorización y la reutilización de residuos como materias primas en los procesos industriales y producción de nuevos productos, ¿no? Promover las secciones de ecodiseño en los productos de las empresas industriales. Una de las grandes ventajas para las empresas es que gracias a la implementación del REP, los desechos tienen un potencial para volver a comercializarse, ya que se pueden usar como materia prima para la fabricación de nuevos artículos. Este proceso también servirá para que el productor analice si desea continuar con la fabricación de ciertos objetos que considere no tan necesarios o no rentables en sus productos, ¿no? Entonces va a generar todo un ecodiseño, unas acciones de revisar su proceso productivo, identificar dónde se están generando residuos, identificar también importante su mercado, ¿no? De repente cierto porcentaje del producto lleva mucho empaque, lleva mucho embalaje, y esto no le da valor al producto que realmente está llevando al consumidor final. Esto genera todo un mercado, ¿no? Este principio REP también trae beneficios económicos por efecto de una mejora en la modernización y en la eficiencia de los procesos logísticos, industriales y también de consumo, como les explicaba, ¿no? Entonces, los beneficios ambientales de estas prácticas son evidentes, ¿no? Fomentan la economía circular, ya que se refiere a la valorización de productos y recursos para que se mantengan en la economía lo máximo posible, ¿no? Reduciendo la generación de desechos y de menor uso de materias primas vírgenes, lo que lleva a una menor presión al impacto y al medio ambiente, ¿no? Como muy bien lo explicaron también, que para el 2050 probablemente necesitemos 3 planetas, ¿no? Entonces, esto del principio REP, implementarlo a través de una ley que ya se viene trabajando en el Perú, va a gatillar a que se mejore en la reciclabilidad de los productos. Ahora, las metas son claves en la implementación de UREP, ¿no? Pero deben fijarse metas de recolección y valorización a corto, mediano y largo plazo, pero que sean viables, ¿no? Y esto aumentará significativamente la tasa de reciclaje de envases y embalajes, lo que significa que la recolección deberá incrementarse significativamente. Estas acciones visibilizarán al consumidor, haciéndolo más responsable en la gestión de sus residuos que genera, ¿no? En la industria manufacturera y comercio interno, esto generará nuevos modelos de negocio, ya que las empresas emprenderán acciones de rediseño de sus productos, empaques y embalajes. También se generarán modificaciones en los procesos productivos para valorizar estos residuos y generar nuevos productos. Esto permitirá dinamizar la transición hacia una economía circular en la industria manufacturera, ¿no? Entonces, la aplicación del REP es concordante con la economía circular, toda vez que la economía circular implica repensar los productos a fin de no generar residuos, sino buscar el ingreso de dicho material al proceso productivo nuevamente. La aplicación de la red debe ir aparejada del repensar los envases con los que se ofertan los productos, la cual implica justamente la aplicación de una economía circular, ¿no? Bueno, desde el Ministerio de la Producción, con la promoción activa de la economía circular que se viene realizando en las empresas, buscando justamente que éstas tengan iniciativas de economía circular que podrían aplicar a sus envases y embalajes y otros procesos, ¿no? Se considera que se está buscando coadyuvar a la implementación de la red en las industrias y comercios. Sin perjuicio de ello, también resulta importante que desde el sector ambiental se pueda incentivar un sistema de gestión integral de residuos sólidos fortalecido, así como tanto desde el sector privado como desde el sector público se pueda promover estrategias de concientización al consumidor sobre la importancia del destino final de sus envases y embalajes, ¿no? Actualmente, el perfil del consumidor busca comprar productos elaborados bajo criterios de sostenibilidad ambiental, por lo que la aplicación del REP en los empaques y embalajes puede considerarse como una creación de valor agregado al producto, además de contribuir a la buena imagen empresarial y a una correcta aplicación de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Hoy en día, cuando vamos al centro comercial, cuando recibimos un producto, siempre nos estamos fijando que tiene
empaques y embalajes que probablemente no fueron necesarios, ¿no? Entonces esto nos exige repensar en toda la cadena productiva, y esto va a traer beneficios a la industria al ayudarle a ser más competitiva y responsable socialmente empresarial. Gracias. Gracias, Richard, por tus comentarios y aportes. Creo que has mencionado puntos importantes sobre los desafíos que actualmente se manejan en el sistema nacional y que se está empezando a trabajar, como son la informalidad y la capacidad de repente de los diferentes actores para hacer frente al incremento de la recuperación de volumen de materiales aprovechables. Igual creo que ya existen iniciativas desde hace varios años desde el sector privado y también desde el sector público se viene impulsando la economía circular, el reciclaje, bajo diferentes acciones, no solo normativas, sino también de implementación directa. Aún nos quedan varios procesos y pasos para continuar en este proceso y que cuando se implemente una responsabilidad extendida del productor de envases y embalajes, logremos que esto sea sostenible en el tiempo. Mencionas puntos importantes también, como que es necesario conocer la realidad para poder implementar metas de recolección y valorización que de repente puede ser a un corto y a un largo plazo. Como mencioné en un inicio, hay países en donde tienen varios años de norma o de implementación de responsabilidad extendida del productor y que aún vienen acomodando en base a la implementación y a la realidad que encuentran a la hora de la implementación en cada país, ¿no? Cada país tiene una realidad distinta. Creo que aquí estamos todos bastante comprometidos para que exista una norma lo más sostenible y bajo criterios reales de cómo es que funciona actualmente el sistema del reciclaje. Y finalmente paso con Marco Mejía, presidente de la Asociación Recíclame, para que nos pueda responder la pregunta: ¿cuáles consideras que son los dos principales impactos favorables o desfavorables en la implementación de la responsabilidad extendida del productor bajo las condiciones actuales del país? Buenos días con todos. Muchas gracias a mis predecesores. Y bueno, Gabriela, yo creo que vale la pena mencionar dos impactos positivos. Ya lo dijo Edson y creo que lo han dicho otros de nuestros panelistas. Definitivamente la REP tiene la intención de conseguir mayores volúmenes, mayores kilos, mayores toneladas, incrementar los flujos de retorno de material hacia la producción de productos y evitar la generación de nueva materia prima. Definitivamente eso es para nosotros muy importante. La asociación ha estado buscando y va a seguir haciéndolo desde el día de su creación hace 12 años, incrementar las toneladas. Ese es el punto principal y creemos que REP es parte de este camino. Por otro lado, también me parece loable y repetir, hacer eco en que tiene la oportunidad de generar más negocios y negocios circulares o ligados a la circularidad. REP nos puede permitir organizar este ecosistema que en nuestro país se ha creado un poco espontáneamente y que tiene diversos actores operando de algunas maneras, algunos más ligados al esquema de sobrevivencia, otros más ligados al esquema de negocio. Y nos puede permitir organizar y horizontalizar muchas de estas actividades y hacerlas más dinámicas para prepararnos, para estar listos a hacerlas cada vez más profesionales. Por el lado de impactos negativos, lo que yo haría tal vez es invertir un poco el supuesto de que si REP está bien implementado y pudiéramos decir, si nosotros no tenemos la oportunidad de hacer una buena implementación de REP, existen varios riesgos, ¿no? Mencionaba alguno Richard y creo que también es importante mencionarlo en el contexto de nuestra realidad. Tenemos el gran riesgo de generar una mayor confusión, de generar un documento, un reglamento que al final es muy complejo de cumplir, que al final genera que las actividades reales no se reflejen en los reportes, muchas cosas que culturalmente todos conocemos, ¿no? Doble reporteo aquí, la criollada de decir si lo hacemos solo por hacer un check en algún recuadro. Nosotros necesitamos un reglamento, nosotros necesitamos un documento que nos permita ordenarnos para bien, que sea lo suficientemente sencillo, que se pueda entender en todos los niveles de la cadena
¿no? Y que nos permita, por supuesto, prevenir este tipo de actividades que son muy peligrosas. Necesitamos una línea base clara, necesitamos estar de acuerdo cuál es la línea base sobre la cual vamos a construir el futuro, ¿no? Y necesitamos ponernos de acuerdo no necesariamente en el número, sino en la metodología que vamos a usar para medir esta línea base. Si tenemos la metodología acordada, luego todas las mediciones van a ser, de acuerdo a esta, siempre uniformes. Y por supuesto necesitamos plantear metas, sin duda, ¿no? Eso es parte de todo este esquema. Lo importante es que, como decía al principio, no genere esta confusión, este riesgo. Por eso nosotros hablamos de que REP debe contar con un principio de integridad. REP es parte de todo un sistema de recojo de residuos sólidos. REP es parte de toda una realidad industrial y económica de la población en general. Entonces tiene que tomar en cuenta todos estos elementos. El segundo riesgo es que cuando nosotros hablamos de responsabilidad, muchos tienden a preocuparse, ¿no? A quienes le vaya a caer se asustan, a quienes no les vaya a caer dicen esto ya no es mío. Y en realidad, REP no es así, porque los residuos es algo que absolutamente todo ser humano hace, es responsable por y lo va a continuar haciendo por el resto de sus días. Y ahí es donde nosotros entramos a discutir un poco de este tema de responsabilidad compartida, que podemos hablar luego un poco más en detalle, pero en este momento tal vez lo que yo quisiera resaltar es que como al final de cuentas todos generamos residuos, envases y embalajes y todos los demás, hay un principio importante que desde Recíclame queremos impulsar, que es el tema de la colaboración. Para poder mover residuos, para poder mover kilos y toneladas, cada uno tiene que hacer su parte. Y está bien, escribamos un reglamento donde dice, ok, productor, pero los demás actores tienen un rol que hacer. Lo decía un poco Richard, el riesgo de que las municipalidades no tengan la capacidad de cumplir con los recojos de residuos. Es una realidad que nosotros vemos día a día. Entonces, ¿cómo hacemos para cerrar ese gap? ¿Cómo hacemos para clarificar algunas de esas responsabilidades? También está el tema de los posibles incrementos de costo por tener que mover materiales. Ok, pero ¿cómo hacemos para que mediante un trabajo colaborativo y no competitivo, los recicladores se sientan parte integral de esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y encuentren ellos también un equilibrio económico que les haga sentido, pero ¿por qué? Porque lo armamos de una manera tal que cada uno es una pieza importante. No lo armamos de una manera tal que les decimos, ok, vayan ustedes a competir a ver quién gana y sobrevive, ¿ok? Entonces, ese es el segundo punto que me parece importante destacar en términos de riesgos de una reglamentación muy, digamos, no bien implementada. Y el tercero y final, tal vez, que también es muy importante, y tú ya lo has mencionado un poco, Gabriela, sobre la progresividad. Nosotros también hablamos de un principio de progresividad, pero creo que es importante destacar que, si bien es cierto, nosotros tenemos un reglamento claro, nosotros tenemos la claridad de que todos somos responsables de una pequeña parte de este esquema, ¿no? Ahora tenemos que explicar cómo lo vamos a hacer, porque lo natural es que cuando alguien habla nuevamente de metas, muchos se preocupen, ¿no? Pero si somos capaces de elaborar una REP que realmente establezca una progresividad natural, que es adecuada a nuestra realidad, a nuestro nivel educativo, a nuestro nivel económico, a nuestro nivel social, vamos a poder ir moviendo esto de una forma consistente y sostenible por muchos años. Y vamos a llegar a donde queremos llegar. Si solamente nos vamos a preocupar de tener algo para poder cerrar un ciclo y decidir ya contamos con una red, va a ser muy complejo realmente mirar el éxito y tocarlo, hacerlo tangible, ¿no? Nuevamente, el éxito de este tipo de reglamentaciones la tenemos que medir en una sola cosa, en toneladas, ¿no? Esa es básicamente la más simple forma de medir es el éxito de esta reglamentación. Entonces, tenemos que iniciar midiendo en dónde estamos hoy y tenemos que ser realistas, hacer participar a todos y ver hasta dónde podemos llegar mañana, ¿no? Gracias, Marco, por tus aportes. Creo que los tres panelistas han dado opiniones y comentarios bastante acertados sobre los principales impactos de la implementación de REP en Perú. Incluso algunos de ellos se han repetido. Y este intercambio de opiniones e ideas nos permite llegar a consensos que nos permitan tener normativas sostenibles en el tiempo, como menciona Marco al final.
Entonces, dando continuidad a la segunda pregunta, les hago la segunda pregunta. En ediciones anteriores de simposios, hemos hablado del concepto de responsabilidad compartida. ¿Consideras que podemos adoptarlo como parte del principio de responsabilidad extendida del productor aquí en Perú? Si les parece, podemos empezar con Edson nuevamente. Gabriela, muchas gracias. Y también me permito agradecer las intervenciones que se han tenido con relación a la pregunta previa por parte del ingeniero Alca y por parte de Marco, que siempre es grato encontrarlos en estos espacios, y que ciertamente, como bien has apuntalado, ha permitido ver cómo las distintas visiones finalmente que se tienen no son incompatibles, por el contrario, son, y tomo un término de Marco, colaborativas, constructivas, que se complementan. Y justo ahí tomo el pie para poder comentar un poco sobre el contexto de esta pregunta que nos formulas, que también es bastante interesante y ciertamente es un tema ya tocado en otros espacios, eh, evidentemente por el tema conceptual generalmente, ¿no? Esta mirada de si realmente es hablar de un concepto de responsabilidad extendida del productor o un contexto de responsabilidad compartida por todos y por quienes sería compartida. Para clarificar algunas ideas, partimos desde nuestra base normativa, ¿no? Finalmente, en la normativa de gestión integral de residuos se habla de que la gestión no es únicamente de una autoridad, o sea, hablamos de un contexto, en principio, de una corresponsabilidad en la correcta gestión de residuos, una corresponsabilidad social que implica una participación conjunta finalmente tanto de los generadores, de los operadores de residuos, de las municipalidades, y si extraemos la mirada no solamente de una gestión municipal y pasamos a un contexto del aporte de los residuos de ámbito no municipal, evidentemente es importante la participación, el apoyo y ese compromiso que se ha venido evidenciando de parte de los actores económicos. Recordando también que en cuanto al tema de la efectiva implementación del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, ya ha habido pronunciamientos e interpretaciones de parte de nuestro órgano del Tribunal Constitucional, el órgano intérprete de la Constitución, que es una figura finalmente de una corresponsabilidad tutelar que tenemos todos. Lo que decía, recapitulo rápido. Efectivamente, el punto de partida de colaborativo es importante. ¿Por qué? Porque la gestión de los residuos, básicamente en nuestra estructuración normativa y la implementación de esta, se basa en la corresponsabilidad que existe y una corresponsabilidad que abarca a todos los actores. Ojo, acá hablamos de una participación conjunta de generadores, de los operadores de residuos, tanto del sector público como privado, de las municipalidades en su rol de fiscalizador, supervisor, implementador y responsable incluso de la gestión de residuos, y obviamente en aquellos regímenes especiales como los sanitarios, de construcción o estos asociados a los bienes derivados de las actividades industriales y productivas, también entran otros actores. Entonces, no es, o sea, el punto de partida es incluso que no es una función exclusiva de uno o dos actores, es algo que nos compete y nos conmina y nos convoca a todos. Y decía incluso, me permitía citar al Tribunal Constitucional directamente ya en la interpretación de cómo se logra la efectiva adopción y disfrute del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, cuando se hablaba de esta corresponsabilidad tutelar, porque para garantizar que yo tengo un derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, tengo que respetar ese mismo derecho para los demás y por parte de los actores públicos tiene que disponerse particularmente los mecanismos, políticas y normas que permitan ordenar y orientar cómo se realizan las actividades para cautelar ese entorno, incluyendo el tema de la gestión de residuos, evidentemente, y de parte de los actores privados, particularmente hay un compromiso adicional, dice el TC, en el contexto de los actores económicos porque hacen un aprovechamiento de los recursos naturales y obviamente obtienen un beneficio muy justo en relación a este aprovechamiento. Entonces, todos compartimos aquí una lectura de un principio que para mí es por antonomasia fundamental entender el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En ese contexto, evidentemente, hablar de una responsabilidad compartida es muy cierto, todos somos responsables en mayor o menor medida, pero ahí toca aterrizar directamente en la especificidad. ¿Qué compromisos específicos nos tocan a cada uno de los actores dentro de los esquemas de la gestión de residuos? Y como decíamos, en el caso de estos residuos tan particulares, estos bienes priorizados, como pueden ser neumáticos, como pueden ser los RAEs, como pueden ser los envases y embalajes, y serán posiblemente más adelante otros bienes que así lo requieran, baterías, aceites y demás, hay que definir si estos niveles de participación de los actores, en este caso de los productores, eh, cómo van a definir esta participación específica de su responsabilidad ya extendida en el entendido de
yo soy responsable, en principio netamente económico de mercado, de fabricar y vender. Pero bajo esta óptica y lectura que venimos trabajando con el apoyo también del sector privado, muy importante, se ha visto que es ir más allá, no solamente produzco y coloco en el mercado, sino también cómo garantizo que lo que coloqué en el mercado luego no se convierta en un pasivo ambiental o genere un impacto ambiental, y puedo establecer estas dinámicas, como decíamos, para garantizar que esto retorne. Y no solo retorne por un tema netamente de una responsabilidad ambiental, sino porque ahí hay oportunidades económicas, hay costos que puedo reducir, hay oportunidades de mejora de mis procesos. Entonces, hay una lectura siempre de fondo que es importante y enriquecedora. Y particularmente en cuanto al tema de esta mirada complementaria de una responsabilidad compartida que termina siendo muy compatible con un sistema de responsabilidad extendida aplicado al productor, vemos que ya se ha estado dando de alguna forma en otros casos como es el RAI NFUs, ¿no? En el caso de RAI, por ejemplo, y ustedes lo conocen muy bien porque es uno de los esquemas que más hemos avanzado y que ya tenemos logros representativos en la materia. Ahí, por ejemplo, con los gobiernos locales, otro actor de otro nivel, es del Estado, pero es otro nivel de acción. Ellos, por ejemplo, promueven los principios de la responsabilidad extendida del productor en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos. Nos apoyan con eso las municipalidades. O también, por ejemplo, ellos implementan acciones de fomento para esta recolección selectiva y la aplicación de la segregación en la fuente de este tipo de residuos. O también ayudan a identificar los puntos de acopio dentro de sus jurisdicciones. Entonces, hay acciones específicas que les tocan a ellos, ¿no? Que contribuyen evidentemente en una mirada macro a sacar adelante la normativa y el cumplimiento de la normativa en materia de gestión de residuos. O en el caso de los NFUs, por ejemplo, también nosotros como sector ambiente, no solo establecemos las estrategias y las obligaciones específicas, como bien se ha dicho, el tema de la reglamentación y normativización, sino también promovemos el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas que se involucran en esta gestión y manejo de los NFUs, o incorporamos también el manejo de estos NFUs en lo que es la planificación de la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, hay, citando estos dos ejemplos por cuestiones del tiempo, la identificación de que hay responsabilidades específicas a cada uno. Entonces, bajo esa lectura, una vez más, la aplicación de un REP a los productores es realmente importante para nosotros porque es una oportunidad para que esos actores puedan contribuir de manera conjunta, colaborativa, como se ha dicho, y coordinada, un esquema de una gestión más efectiva y sostenible de los productos hacia el final de su vida útil. Y así contribuimos, una vez más, no solo con reducir la posibilidad de una disposición inadecuada o una incluso recuperación inadecuada en el contexto de la informalidad, sino que garantizamos que estos productos puedan tener una segunda chance, un second chance, se incorporen al proceso de forma adecuada, con procesos limpios, eficientes, generando empleo, generando tributación, generando mayor bienestar, incluso desde el punto económico de las empresas. Entonces, aquí todos vamos a asumir roles, los productores, los consumidores, el sector público y también los participantes en la cadena de suministro. Aquí todos somos responsables de garantizar esta gestión adecuada de estos productos cuando ya se han convertido en residuos, y esta colaboración va a ser esencial pues para maximizar la recolección, el reciclaje y la reutilización de estos productos, particularmente hablando de envases y embalajes. Entonces es fundamental reconocer que este propósito que tiene el REP no es solamente ser una reglamentación o algo que se hace por cumplir, es algo que tenemos esta visión y convicción de que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todas las peruanas y peruanos, porque es imperativo que desempeñemos nuestro rol que nos toca para que garanticemos el éxito de este tipo de iniciativas. Y el compromiso del sector público, el compromiso del Ministerio del Ambiente está más que descontado, que se va a trabajar y no desde una mirada con ostracismo y cerrada. Todo lo contrario, la presencia en estos espacios y la participación incluso de otros actores privados dentro de los procesos de construcción de estos esquemas REP es una muestra de que tenemos muy presente el esquema colaborativo, pero sí efectivamente hay que aterrizarlo en lo que nos toca hacer a cada uno. Eso podría aportar, Gabriela. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Edson, por todo tu aporte. Continuamos entonces con el señor Richard Alca, por favor. Bueno, como lo dijo Edson, y conforme al marco normativo de nuestro país, que establece los principios para la gestión integral de los residuos sólidos, se define, entre otros, la responsabilidad compartida, ¿no? Que es materia de esta segunda pregunta. La responsabilidad compartida, si consideramos adoptarlo como parte del principio REP, esta definición que señala que la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social,
requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades, ¿no? Entonces, necesariamente vamos a tener que utilizar este concepto, este principio, a la hora de desarrollar la ley o la normativa de responsabilidad extendida del productor, como ampliamente también Edson lo ha manifestado, ¿no? Entonces, en efecto, esta participación conjunta, coordinada y diferenciada será parte de la implementación del REP de empaques y embalajes. Por ello, será importante definir claramente las responsabilidades de cada actor, ¿no? En el caso de la industria, evidentemente, están vinculados a generar información de los residuos sólidos que generen sus procesos y los residuos, la cantidad de empaques y embalajes que tendrán sus productos, ¿no? O sea, hay un reto grande de generar información desde todos los actores, no solamente el sector industrial, el sector industrial, o en este caso el productor, el importador, ¿no? Que va a poner como parte de su producto algunos empaques y embalajes, ¿no? Entonces, es importante la generación de la información. Entiendo que el Ministerio del Ambiente cuenta con el CIFARSOL, donde hay mucha información, pero también se necesita desde las municipalidades, desde otros actores, de las sociedades, que puedan generar información que nos permitan tener un marco normativo adecuado, ¿no? En el caso de la industria, evidentemente, como les digo, están vinculados a generar información de residuos sólidos, realizar acciones de minimización, prevención y reutilización, ¿no? Estas acciones deberán permitirles ser más productivos y competitivos, evidentemente. Como les había indicado en la pregunta anterior, va a exigir esto al sector industrial a hacer acciones de codiseño, o a las cadenas productivas generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Minimizar la cantidad de materiales que utiliza en los empaques o los embalajes, utilizar mayor cantidad de material reciclado, ¿no? Como ayer nos expuso en Colombia, ¿no? Que tienen aquellos que en sus materiales utilizan mayor cantidad de material reciclado, pues su tasa de pago será menor, y esto ayudará a que se potencie más, ¿no? Para el Ministerio de la Producción, las actividades de fabricación de envases y embalajes resulta ser representativa, sobre todo por su importancia en las cadenas logísticas de otras industrias y también por su vinculación al plástico y al cartón, materiales que son considerados un alto potencial de economía circular, ¿no? Desde el sector se viene promoviendo asiduamente desde el año 2022. Como es ya conocido, desde Produce venimos promoviendo la implementación de la economía circular con distintas iniciativas, como es el caso de la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria. Recientemente, el mes de abril, lanzamos la coalición por una economía circular manufacturera en Perú, y también venimos conformando el grupo de trabajo del Ministerio de la Producción, que se encargará de gestionar las iniciativas vinculadas a la economía circular, abarcando tanto las actividades de industria como pesca y acuicultura, ¿no? Asimismo, durante el presente año ya venimos suscribiendo con las empresas los primeros acuerdos de producción más limpia en la industria manufacturera, con los cuales queremos promover que estos alcances, metas, que superen voluntariamente sus obligaciones ambientales, ¿no? Entonces, estamos generando todas las condiciones para favorecer un principio de responsabilidad extendida del productor. Para seguir cerrando, en tal sentido, el principio de responsabilidad compartida, que es materia de esta pregunta, es un aspecto que formará parte de la red, ¿no? Para lo cual será clave tener claramente diferenciado las responsabilidades, las competencias, las obligaciones de cada uno de los actores, ¿no? Sin excluir, debiendo ser inclusivo, ¿no? Desde toda la cadena, incluyendo a toda la cadena de logística, toda la cadena de valor. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Richard. Terminando con el señor Marco Mejía, vuelvo a hacer la pregunta por si no recuerda ya después de dos ponentes que han pasado. En ediciones anteriores del simposio hemos hablado del concepto de responsabilidad compartida. ¿Consideras que podemos adoptarlo como parte del principio de responsabilidad extendida del productor en el Perú? Adelante, Marco, por favor. Gracias, Gabriela. Sí, y tal vez haciendo eco nuevamente de mis predecesores, ellos han hablado muchas razones, motivos por los cuales sí pudiéramos, ¿no? Y yo creo que es un elemento integrador
además, nuevamente. El tema de los residuos es uno de los temas que es más horizontal en nuestra sociedad. Entonces, definitivamente tenemos que dejar claro cuál es el rol de cada quien, ¿no? Y totalmente de acuerdo con que la empresa, las industrias necesitan entender que dentro de todo este esquema, las propuestas que van colocando en el mercado favorecen un poco más o tal vez un poco menos a que el consumidor final pueda facilitar este trabajo de segregación de residuos, por ejemplo. Me parece que eso es claro y cada vez más y más se sigue ampliando este conocimiento, ¿no? Sin embargo, es importante entender que el consumidor tiene que ir aprendiendo que es su responsabilidad hacer la segregación. Y luego damos el siguiente escalón, que las municipalidades tienen que entender que más allá de un programa motivacional de segregación en la fuente, esto se tiene que ir convirtiendo en una responsabilidad continua, constante y consistente de segregación en la fuente. Luego, si vamos un eslabón más allá, que los recicladores tienen que entender que más allá del comportamiento oportunístico de recoger unos materiales porque son más rentables que otros, tienen que entender que la obligación se va transformando a, ok, esta es mi ruta, yo recojo todo lo que hay aquí, ¿no? Y luego trabajo en función a esta ruta, ¿no? Y así ir dando pasos en cada uno de los eslabones para ir haciendo estas transformaciones de lo que debería ser una colaboración, ¿no? Eh, Definitivamente, dentro de todo este esquema, repito, necesitamos una progresividad, porque no va a ser sencillo. En el tema de residuos estamos hablando de cambiar comportamientos y de cambiar mentalidades, y eso va a tomar un rato. Y obviamente tampoco va a ser sencillo porque tenemos pedazos de nuestra realidad que va a poder avanzar más rápido, ya tienen los elementos a su alcance y tenemos pedazos que van a tener que avanzar a otra velocidad. En el total, definitivamente todos avanzaremos, ¿no? Pero tenemos que entender cómo lo planteamos, ¿no? Agradezco y aplaudo la colaboración de nuestras entidades gubernamentales. Como siempre, un año más, es el quinto año en el que nosotros estamos discutiendo el tema del reciclaje, ¿no? Están siempre permitiéndonos conversar, entendiéndonos, escuchándonos mutuamente, aprendiendo mutuamente, ¿no? Y estamos todos juntos metidos en este tema porque definitivamente la solución es compleja, ¿no? Muchas gracias, Marco, Edson y Richard por su participación el día de hoy. Creo que nos llevamos varios puntos interesantes escuchando las diferentes perspectivas que han brindado los tres panelistas. Algunas ideas que rescato y que resalto sobre la participación de los tres ponentes y que están bastante alineadas en base a lo que han dicho cada uno de ellos, es los beneficios que puede traer una responsabilidad extendida, como la trazabilidad del material y el incremento de la valorización de las tasas que actualmente tienen un potencial grande de valorización que no se da, pero que ha ido incrementando de a pocos. Otro punto es el punto de la innovación. Ya de por sí hay algunas empresas que vienen promoviendo la innovación en sus procesos, incluyendo material reciclado en la composición de nuevos productos. Sin embargo, probablemente la implementación de una adecuada responsabilidad extendida del productor permita que esto evolucione muchísimo más y que más empresas y organizaciones implementen estos procesos. Otro punto a resaltar que lo que mencionaron los panelistas es que existe ya una demanda de materiales, existe una demanda por parte de la industria de materiales reciclables para incorporarlos en los procesos productivos actuales, y el gran reto está en incrementar esta demanda bajo mecanismos como el de responsabilidad extendida del productor y el rol que juega cada uno de los actores de la cadena. Por eso es necesario trabajar y definir claramente cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos dentro de un marco de responsabilidad extendida del productor que permita que esto sea sostenible y escalable en el tiempo. El coliderazgo, creo que al final me llevo y quiero rescatar esa idea final de la última, bastante alineada a la última pregunta sobre responsabilidad compartida. Creo que el coliderazgo va a ser clave dentro de este proceso. En base a lo que los tres panelistas han mencionado, ya existen de las diferentes
desde los diferentes actores ya existen diferentes iniciativas para promover el trabajo en conjunto y la definición de roles. Sin embargo, aún nos queda un proceso y un trabajo en conjunto para terminar de definir estos y de qué manera van a conversar dentro de un sistema de responsabilidad extendida del productor, en donde todos juegan un rol fundamental y en donde, en base a lo que los tres panelistas han mencionado, es clave el trabajo compartido. Y una frase que me llevo que mencionaba Edson es que la corresponsabilidad es entre todos, pero son diferenciadas, ¿no? Hay que saber diferenciarlas y poder definirlas claramente para que esto sea viable en el tiempo. Muchas gracias a los tres por participar en el espacio. Creo que nos llevamos grandes ideas que podemos seguir conversando y trabajando más adelante en busca del mismo objetivo que tenemos todos, ¿no? Que se incrementen las tasas de reciclaje en el país y que exista un sistema de responsabilidad extendida del productor que sea viable y sostenible en el tiempo en el país.